Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal Cómo Tejer. En esta oportunidad les mostraré paso a paso cómo tejer la chompa con aguja circular, como también se puede tejer con dos agujas. Está dividido en tres partes. Esta es la parte 1 y mostraré cómo tejer la espalda. En la parte 2 mostraré cómo tejer la manga y en la parte 3 mostraré cómo tejer el delantero. Para la chompa se necesita 300 gramos de hilo delgado y 350 gramos de lana delgado. Este ovillo, que es de lana, tiene 50 gramos. El hilo tiene 100 gramos. Aquí tengo avanzado. Esta es la manga. Y aquí ya tengo los dos, el hilo y la lana. Doblar de esta forma para empezar. Ahí la aguja es 3.5 milímetros. Deben ser 145 puntos. Son 145 puntos. Y este es la hilera 1. Tejer 12 puntos de vez. Son 12 puntos de vez, 2 puntos al derecho. Y aquí de una figura a la otra separan 5 puntos. Cada uno de estos tiene entonces 5 puntos, 5 revés, 5 revés y 5 revés. Entonces es 5 revés, son 5, 2 puntos al derecho. Nuevamente 5 revés y después 2 puntos al derecho. Son 5, 2 puntos al derecho. Son 2 puntos al derecho y aquí restan 12 puntos, los cuales tienen que ser al revés. En ambos lados serán a 12 puntos revés. Se debe tejer el punto de orilla. Este es la hilera 2. Tejer todos los puntos al derecho. Este es la hilera 3. Aquí es tejer los 12 puntos revés y formar la figura en esta parte. Esta figura, esto está formado de 2 puntos. Es tomar la hebra del centro de aquí y tejer 2 puntos al derecho, 1 y 2.
Luego pasar la hebra por encima de los 2 puntos. Así. Después tejer 5 puntos de vez. Los 5 puntos de vez se debe tejer recto. Son 5 y aquí están los 2 puntos. Repetir. Tomar la hebra del centro de los 2 puntos. Luego pasar por encima la hebra. Ahí. Repetir nuevamente después de los 5 puntos al revés. Tomar la hebra del centro de los 2. Luego tejer al derecho los 2 puntos. Después pasar por encima la hebra. Y aquí en ambos lados es a 12 puntos las orillas. La figura se tiene que formar en la hilera impar. Este es la hilera par, la hilera 4, y es tejer todos los puntos al derecho. Es la hilera 5, nuevamente 12 puntos de vez. Y aquí formar la figura. Primero es tomar la hebra del centro y tejer los 2 puntos al derecho. Después pasar la hebra por encima de los 2 puntos. Aquí ya es mucho más fácil ver en qué lugar está la figura o saber que está a cada 5 puntos al revés. Después va quedando de esta forma el punto. Aquí ya está tomando forma de a poco. Entonces, esto es, en la hilera impar se tiene que formar la figura. Se debe tejer 130 hileras recto. Tomar la hebra del centro y tejer al derecho 2 puntos. Después pasar por encima la hebra. Es la hilera 130, tejer todos los puntos al derecho. Hasta aquí es la hilera 130. Queda de esta forma la primera parte de la espalda. Para formar la sisa, menguar 7 puntos de cada lado.
Son 7 puntos. Continuar formando la figura. De este lado también se tiene que menguar 7 puntos. Son 7. Es la hilera 132. Tejer los puntos al derecho. Aquí al final de la hilera, unir 2 puntos al derecho y ahí se reducirá un punto. Al inicio de la hilera, esta es la hilera 133, menguar un punto al inicio, de esta forma. Entonces se debe menguar al inicio y al final. Y aquí ya no se debe formar la figura. Es la hilera 133. De este lado también no se debería formar la figura. Y al final de la hilera, menguar un punto. Unir 2 puntos al revés. Al inicio también. Entonces se tiene que menguar al inicio de la hilera y al final de la hilera. En cada lado se tiene que menguar 17 puntos. Es la hilera 138 y se dejará de formar la figura. Esto es en ambos lados. Aquí también se tiene que dejar de formar la figura. Es la hilera 141. Unir 2 puntos al revés. Hasta aquí se ha menguado 17 puntos. Y desde aquí tejer recto. Es la hilera 142.
Tejer el punto de orilla es la hilera 143. Tejer recto hasta la hilera 202. Es la hilera 201. Es la hilera 202. Hasta aquí es la hilera 202. Desde aquí es formar el hombro y el cuello. En la hilera 202 poner marcador para formar el cuello y el hombro. El hombro está con 31 puntos en cada lado. Es 31 aquí y 31 en este otro lado. El cuello son 49 puntos. De los 49 se tiene que poner marcador en ambos lados a 8 puntos. Son 8 puntos aquí y 8 puntos en este otro lado. Total son 49 puntos. Se va a tejer por separado. Primero este lado y luego a este otro lado. Aquí sacar el marcador por un momento, formar la figura y nuevamente poner el marcador. En esta parte ya no es necesario formar la figura, los dos últimos puntos, ahí. Pasar la hebra de esa forma y poner el marcador y empezar. Pasar el marcador y aquí en este lado se tiene que poner en descanso 4 puntos. Son 4. Dar la vuelta y aquí lo mismo, se tiene que pasar la hebra de esta forma, ahí, y continuar. En este otro lado también se tiene que poner en descanso 2 puntos. Este es el lado del cuello, entonces es poner en descanso al final de la hilera 2 puntos al lado del cuello y 4 puntos en el lado del hombro. Ahí están 2 puntos, dar la vuelta,
la lana. Y aquí es poner en descanso 4 puntos. Ahí son 4. 4 puntos 4 veces. Lo mismo aquí es para empezar. Dar la vuelta. Aquí nuevamente poner en descanso 4 puntos. Con esto son 4 veces. Dar la vuelta. Y aquí es de nuevo dar la vuelta. También se tiene que formar la figura. Lo mismo aquí, formar. Aquí ya no se debe formar la figura. Porque se pone en descanso los otros 2 puntos. Entonces son aquí 4 veces. 1, 2, 3, 4 veces a 2 puntos. Dar la vuelta. Y para iniciar nuevamente damos la vuelta la hebra de esa forma. Poner el marcador. Este es un lado del hombro. Ahora pasar a tejer a este otro lado. Para eso es remallar con crochet esta primera parte. Pasar primero los puntos a este lado. Remallar con crochet. Queda de esta forma este lado. Aún se mantiene el marcador, eso es para unir con el delantero. Aquí es la diferencia para formar el cuello, y en este otro lado es este punto pasa a ser ahí y el marcador estará en esta parte. Lo mismo, son 8 puntos para el cuello y 31 puntos para el hombro. Ahí es sacar el marcador, formar la figura.
y nuevamente poner el marcador. Y aquí se tiene que poner en descanso 4 puntos. Este es el lado del hombro. Son 4 y dar la vuelta. Para empezar, envolver de esa forma. Y lo mismo, a este lado son 2 puntos al lado del cuello y 4 puntos al lado del hombro, que se debe poner en descanso. Hasta aquí son los 8 puntos que se ha puesto en descanso. Y en este lado también son 4 veces a 4 puntos. Pasar los puntos hacia el otro lado. Y lo mismo como en el otro lado del hombro, remallar con crochet. Y este es la espalda. Queda de esta forma para el hombro. Y este es el cuello. El otro lado del hombro. Bien, hemos terminado la espalda. En el siguiente video mostraré cómo tejer la manga. Muchas gracias por ver el video.